Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Radar Político. Un servidor, Enrique Arias, les saluda. Gracias de nuevo por su compañía. Esta semana es una semana especial para este espacio televisivo de Supercable Noticias y Periódico Mi Tierra, porque tenemos la posibilidad de contar acá con uno de los candidatos a la presidencia. Digo especial porque lo hemos dicho, Rodolfo, en reiteradas ocasiones, que nuestra ubicación evidentemente no facilita tener con tanto acceso a los candidatos. Y bueno, don Fernando Zamora, el candidato presidencial del partido Nueva Generación, nos da un espacio en su agenda, viene a conversar con nosotros, a conversar con la gente de la zona de Occidente, de la provincia de Alajuela, del cantón de Grecia, y lo tenemos hoy acá en este espacio. Ya vamos a saludarlo y a presentarlo debidamente, pero antes, Rodolfo, feliz miércoles, feliz mitad de semana, haciendo un impasse de las noticias, que hoy por cierto hubo muchas, del fútbol, porque mañana juega la Sele, un partido importantísimo, haciendo un impasse y concentrándonos en política y en lo que va a ser el próximo 1 de febrero. Así es, Enrique y don Fernando, buenas noches y buenas tardes más bien, y a todas las personas que nos siguen a través de Canal 5 de Supercable Noticias, a través del Facebook y de Periódico Mi Tierra, a través también del Facebook. Un placer tener a don Fernando Zamora, candidato a la presidencia por el partido Nueva Generación. No es la primera vez que está acá, ya lo habíamos traído en unos programas de Detrás de la Verdad con Nancy Alberto, estuvo aquí hablando un poco de la parte constitucional y hablando de sus libros, ¿verdad? Lo habíamos tenido también hace, como en agosto, ¿verdad? Estuvo con nosotros también a través de Mi Tierra en una entrevista antes de empezar la campaña, y ya hoy, ya como candidato en plena competencia por la presidencia de la República, ya está con nosotros, y de verdad agradecerle porque eso quiere decir que hay un interés por la zona occidente, porque Correcto. hay otros candidatos, parece que solo están enfocados en el Valle Central, en San José, ¿verdad? Y San José, no todos los votos están en San José. Entonces, agradecerle a Fernando Zamora por estar acá y saludarlo de una vez y darle las muy buenas noches y la bienvenida acá al programa Radar Político. No, más bien, por supuesto que el honor es absolutamente mío, siempre participar con ustedes y decirles, bueno, que indudablemente Occidente, Grecia, toda esta zona de Occidente en conjunto, es una zona que le vamos a dar una prioridad absoluta en el gobierno de la República. Estamos comprometidos totalmente con Occidente. Sabemos además que es una zona pujante, tiene niveles de crecimiento económico, en el caso de Grecia, pero además todo el entorno geográfico alrededor de Grecia tiene niveles de crecimiento que en el Valle Central, ¿verdad?, en lo que se podría llamar, o la meseta central más bien, tiene niveles de crecimiento similares a los de Guanacaste, que sabemos que en el caso de Guanacaste son los crecimientos más grandes, qué sé yo, urbano, inmobiliario, etcétera, del país. Y bueno, desde ese punto de vista es claro que Grecia y que Occidente tiene esos niveles de crecimiento porque ha hecho bien las cosas. ¿Quién es? Su pueblo. Su pueblo ha hecho bien las cosas. Es un pueblo culto, es un pueblo educado, es un pueblo que le da un enorme aporte a la República. Y por supuesto que cómo no darle una prioridad especialísima a Grecia y por supuesto al occidente. Don Fernando, hay dos temas actuales, ¿verdad?, que se dieron entre ayer y hoy. Lo primero, el tema de las encuestas. ¿Cómo analiza don Fernando Zamora la posición en que están las encuestas, ¿verdad?, que aparente bajo, ¿verdad?, pero hay muchos indecisos, que muy probablemente esos indecisos se vayan a definir en los últimos días o hasta el propio día de las elecciones? Vea, hoy salgo en Opol. En la encuesta que hoy salió, una encuesta de Opol. ¿Cómo salí yo? 2 puntos. Por supuesto que cualquiera dirá, de 2 puntos es muy poco. Usted sabe cuánto tenía Rodrigo Chávez, el actual presidente de la República, faltando, óigase bien, 8 días para las elecciones, según una encuesta del CIEP. La del CIEP, que es en teoría muy reputada. Es más, le voy a decir la fecha exacta, 19 de enero del 2022. Del 2022, sí, 19 de enero del 2022. Estaba de sexto y con 5 puntos. Okay. 19 de enero, las elecciones fueron, no sé, 3, 4, no recuerdo el año. 15 días antes, más o menos.
unos Sí, 10 creo que días fue 4 de febrero. 4 de febrero. Ajá, fueron O sea, 4 de 10 febrero. días antes. Eso del 19 al 4. Más o menos un poquito más de 10 días. Estaba de sexto con 5 puntos. Yo estoy en noviembre, bueno, no, perdón, ni siquiera noviembre, porque si salió hoy es porque contabilizó Octubre. Yo estoy en octubre en 2, según Opol, con una diferencia, con muchos positivos de opinión y además no soy un candidato, al ser nuevo, soy un candidato que a diferencia de los demás tiene una enorme posibilidad de crecimiento. No es lo mismo un candidato que ya es conocido por el electorado y que te dicen, no, tiene 7 puntos y todo el país lo conoce, como hay los que están arriba mío. Todos los que están arriba mío, todos los conoce todo el país. Yo soy el único candidato que aparezco, bueno, más bien, lo explico mejor. Yo soy el candidato que está de primero, que por primera vez participa en una elección. Ante la pregunta de Soy el Rodolfo, primero que participa por primera vez en la elección. lo que le entiendo a usted que nos está diciendo es que justamente la mayoría de candidatos arriba suyo en la encuesta ya podrían haber encontrado un techo. Tienen un techo y le voy a explicar por Y qué. usted todavía no ha encontrado soy- el techo. exacto, Inclusive Laura Fernández, que aparece en primer lugar hoy. Bueno, siempre, en todas las encuestas. Vamos a ver, voy a aclarar ese aspecto. Voy a aclararlo mejor. Soy el candidato que aparece, según la encuesta de hoy de Opol, en primer lugar de los partidos emergentes, o sea, nuevos, novedosos, y que ha participado por primera vez. Okay. O sea, yo soy el que voy de primero siendo que participo por primera vez y en un partido emergente, novedoso. El debutante mejor ubicado. Pero también con posibilidad de crecimiento. Pero también está Laura, que también es nueva. Pero no es de un partido emergente, es de un partido, el partido que está en el poder. Entonces no puedes... El oficialismo. O sea, yo creo que el partido de Laura no es pueblo soberano, sino oficialismo. El oficialismo, sí. O sea, no la puedes medir con ese rasero, digamos. No me puedes a mí medir con el mismo rasero que lo medís a ella. Porque ella tiene todo el poder del gobierno detrás. Y yo estoy navegando contra marea. Yo soy un líder sin dueños y sin amos. Y por el contrario, ok, está ella de primero, que obviamente es con todo el poder del gobierno. ¿Y qué siguen? Los partidos tradicionales. Liberación, partido tradicional, que yo le llamo a partido decadentes, la unidad, en el Frente Amplio, los partidos ya reconocidos que tienen techo. Es decir, el Frente Amplio uno sabe que tiene un techo. Nueva República, por ahí también vi que estaba Fabricio. Está Nueva República, que ya Fabricio es la tercera vez que participa, y era un partido que ya todo el mundo sabe quién es. Y sin embargo ahí quedó, siendo que todo el país lo conoce, igual que doña Natalia, que fue ministra de este gobierno y además es la cuarta vez que participó con el movimiento libertario, fue la primera vez que se lanzó, después participó con otros 3 partidos, en otras 2 ocasiones, después de que se participó con el movimiento libertario, ha participado en 2 ocasiones, ya es totalmente conocida. Después viene don Eli Feinsack, que ya participó, que tiene además fracción en la asamblea, y después vengo yo. O sea, de los que vienen nuevos, con partidos emergentes, o sea, con capacidad de crecer, es este servidor el que aparece en primer lugar, según Opol. ¿Qué nos dice eso? Una perspectiva muy interesante, porque lo que nos dice es que muchos analistas sostienen que es muy probable que la segunda ronda va a ser entre el candidato o la candidata, oficialista y un partido emergente que no ha tenido techo. Que despegue de aquí a febrero. Y que ese partido y esa figura, en este momento que aparece, con esas características, el que aparece en el primer lugar es este servidor, Fernando Zamora Castellanos, del candidato presidencial del partido. Ahora, don Fernando, ¿cómo va a lograr para llegarle a ese nicho de personas que hoy están indecisas, que no quieren nada con el oficialismo, porque hay un grupo que no quiere nada con el oficialismo, que no quiere nada con Liberación, que no quiere nada con el PAC y que no quiere nada
con el Frente Amplio ni con Nueva República, porque ahí está ese grupo, ¿verdad? Sí. Y ahí a ustedes donde les toca hacer en 2 meses. Y le digo una cosa también, la campaña está sumamente fría, ¿verdad? Como que ha costado que arranque, como que la gente, uno ve que la campaña se ha enfocado más en las peleas del presidente de la República, Rodrigo Chávez, con el Poder Judicial, con el OIJ, Pero es parte de un juego, con es el parte de Tribunal una Supremo de estrategia política. Eso es Elecciones parte de una estrategia política y que un se ha pleito planteado. también de medios de comunicación en San José, ¿verdad? CDCR hoy en La Nación contra OPA y Trivisión. Entonces, ahí está más enfocada la gente y usted las opiniones en redes sociales. Pero en el caso suyo, que es candidato, ¿qué hacer para que la gente se empiece a interesar por sus propuestas, para Bueno, llegarle a ese grupo de personas? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? Lo que yo puedo ofrecer es la fuerza moral de mis ideas, ¿verdad? Eso es lo que yo le puedo ofrecer al pueblo de Costa Rica, la fuerza moral de mis ideas. Yo provengo de un partido, Nueva Generación, que es un partido cuyo capital no es las élites económicas. Esa no es nuestra fuerza. Nuestra fuerza no está sustentada en el capital de las fuerzas económicas, sino en el capital de su gente, del recurso humano, de un excelente equipo y sobre todo, repito, el capital más fuerte nuestro son nuestros ideales. Eso es lo que yo le puedo decir. Por otra parte, lo he venido sosteniendo. Lo que nosotros podemos ofrecer, y hemos sido clarísimos desde el día 1 cuando presentamos, óigase bien, en enero nuestro plan de gobierno, y lo presentamos a la prensa, o sea, estuvo terminado en enero y lo presentamos a la gran prensa en una gran conferencia de prensa. Lo presentamos en marzo de este año, antes siquiera que Nueva Generación anunciara que Fernando Zamora era su candidato presidencial, como corresponde. Hoy vemos partidos, incluido el partido de gobierno, que empezó la campaña, óigase bien, empezó oficialmente, formalmente inició el 1 de octubre la campaña presidencial y no tenían presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones un plan de gobierno. Partidos, como le llamo yo, los partidos decadentes, que habían realizado convenciones, convenciones en donde los participantes en las convenciones y los candidatos que salían de esas convenciones no tenían plan de gobierno. O sea, eso que entiende uno por eso, están por una... Téngalo por seguro que están por otros intereses que no son los intereses de la patria, porque no hay otra posibilidad que usted tenga, no hay otra razón por la que usted pueda, o sea, razón legítima, válida, patriótica, por la cual usted pueda aspirar a la presidencia de la República que no sea los ideales, su plan de gobierno, las propuestas, el proyecto país que usted le enseña a Costa Rica. Don Fernando, ahora que usted hace justamente ese análisis y que es un argumento, me parece a mí válido para contrarrestar la improvisación que se podría tener en política durante lo que resta de las elecciones, le pregunto muy concretamente, ¿quién cree usted o quiénes cree usted que componen ese más del 50% de indecisos? ¿Por qué hay un porcentaje tan alto de personas que no se sienten identificados con el oficialismo y que todavía no se sienten identificados con ningún partido? ¿Por qué? Mi posición es que hay gente con no significa que solo sean ellos, pero que hay gente con una alta responsabilidad, o sea, se toman de forma muy responsable el voto. ¿Qué? O sea, gente con criterio, con una alta conciencia del valor de su voto y que por lo tanto definen su voto en función de las propuestas, las ideas, los debates y los planteamientos generales que asume ese candidato. Entonces, estoy convencido que esas básicamente... Me parece muy interesante porque... La razón de gente que está esperando para tomar criterio. O sea, de gente muy responsable, claro, a la hora de asumir su voto y que no se van... simplemente como se dice muchas veces, por una tradición o por una tendencia o por una corriente. Nuestro pueblo a veces le llama ahí va Vicente donde va la gente, ¿verdad? Sino que es gente que tiene criterio, que quiere leer los programas, que quiere escuchar las entrevistas como esta. Es gente que perfectamente en una entrevista de estas decide un voto. Decide su voto. De hecho, qué interesante porque don Fernando acaba de mencionar que hay gente que va a decir su voto con base, y vea que mencionó otras cosas: debate, planteamientos, ideas.
Yo las tres las encapsulo justamente en la exposición mediática que usted tenga, a través de debates, a través de entrevistas, a través de plazas públicas, pero tiene que contárselo a la gente. Es que hay que contárselo a la gente porque la gente no, si no, no se va a enterar. Y de 10 personas, 9 no leen un plan de gobierno completo. Entonces hay que contárselo a la gente. Entrando puntualmente en esos aspectos, don Fernando, que usted tiene que utilizar como candidato para convencer a la gente de que vote por su partido para diputados y por usted para presidente, hablemos de temas sensibles del país. Ya Rodolfo le hacía una mención previa. Ayer se da una manifestación fuerte del sector agro, en donde convergen una serie de subsectores del sector agro que están descontentos, que se sienten desprotegidos. Los arroceros, por ejemplo, que se sienten desprotegidos con la ruta del arroz, los paperos también. ¿Cuál es la posición de su plan de gobierno, de su propuesta país, para realmente atender el sector agropecuario de Costa Rica? Enrique, y yo le agrego algo más, porque veniéndonos para la zona de Occidente, si bien es cierto, Grecia está desarrollando la parte baja con industria, con zonas francas, pero las partes altas son sumamente agrícolas, y ese sector está muy abandonado. Hay sembradíos en San Luis, en El Cajón, en Carbonal. Insumos, malas carreteras, malas vías de comunicación. Entonces, ¿qué mensaje le puede dar don Fernando Zamora a esos agricultores que hoy la están viendo horrible? Bueno, lo primero que debo decirle al agricultor que nos esté viendo y al empresario agroindustrial, al empresario o productor pecuario, o sea, de ganado, sí, o de animales, de crianza, y por supuesto al trabajador agrario, igual que al agroindustrial, repito, es que ustedes están frente a un candidato que ha demostrado con hechos ser un defensor a ultranza del sector. No por ya le voy a dar ejemplos, y no por casualidad, uno de los máximos líderes, no por casualidad, uno de los máximos líderes del sector agropecuario costarricense, como es Oscar Campos, nos dio el apoyo. Eso no es por casualidad. Es porque realmente él ha visto la consecuencia. Hechos. Bueno, este servidor, Fernando Zamora, es el que dirige, por ejemplo, en el contencioso, en el juzgado contencioso administrativo y civil de Hacienda, toda la lucha de los productores pecuarios para derogar las ultrarregulaciones y el cúmulo de regulaciones y de tramitología de tipo virtual y electrónica que les han impuesto a los pequeños ganaderos, lo cual es además, por supuesto, una injusticia. Someter a pequeños ganaderos pecuarios, a pequeños productores de crianza de animales, a toda una tramitología que es propia de los grandes emporios o de los grandes países como Brasil, Uruguay o Europa, que es digamos que es un conjunto de medidas que son para los grandes países y que se las ha querido meter este gobierno con forceps a nuestros productores pecuarios. El que ha venido luchando por eso y el que dirige legalmente esa pelea es este servidor en el contencioso administrativo. Son hechos, no palabras. Claro. Cuando usted habla, por ejemplo, de quién es el primer costarricense que cuando al día siguiente de que se anunció la ruta del arroz salió diciendo eso le va a destruir al sector de productores de granos básicos en general, porque ruta del arroz incluía también los granos básicos en general, fue Fernando Zamora el que salió al día siguiente en las redes y salió en la prensa. Muchos medios me entrevistaron en mi condición de abogado en esa época, pero no era candidato ni estaba activamente como político, pero fui el que salí diciendo esto va a destruir y es un inicio para demoler el sector pecuario. Hay que entender, al sector agrícola, hay que entender que cuando se rompe la cadena de producción a través de una política pública enemiga de la productividad, usted rompe la cadena de conocimientos, rompe la cadena de capital, o sea, se detiene esa actividad y donde se rompe la cadena de conocimientos, donde se rompe la cadena de capital y la cultura en general alrededor de esa actividad, no vuelve nunca más. O sea, usted ya no puede, o sea, el productor el momento en que usted le desmanteló su actividad, ya es casi imposible que él
cuando cambie la política 2, 3, 10 años después, él pueda tener los recursos para volver a comprar el capital, o sea, las fincas, todo lo que es la maquinaria para eso. O sea, le destruiste la actividad para siempre. Y se rompe la cadena de conocimientos. Ya probablemente sus hijos o sus descendientes ya no se pueden dedicar a eso, se rompió la cadena de conocimiento y eso está pasando en todo el sector agrario. El sector cañero lo ha sufrido un montón, por ejemplo. Eso es gravísimo, pero gravísimo, porque un país se levanta cuando hay cultura productiva. O sea, lo que hace que una economía crezca, que sean bajos, el costo de la vida sea bajo, lo que provoca que se pueda tener un Estado con buenos servicios públicos. ¿Qué es lo que provoca eso? La cultura productiva. Eso usted no lo logra importando, masificando las importaciones. Usted lo que necesita es que su país su nación, produzca. Si usted empieza a desarrollar un modelo como el que estamos desarrollando, en donde además lamentablemente, estamos importando productos para los que históricamente hemos sido buenos, como lo son los productos agroindustriales, durante siglos. Costa Rica ha sido un buen productor agrario, ha sido un buen productor lechero por siglos, ha sido un buen productor pecuario. Eso es para lo que somos buenos. ¿Pero qué tiene que hacer un gobierno? Por ejemplo, ¿qué haría usted como gobierno para, digamos, alimentar el sector agro y fortalecerlo lo primero, que es lo más urgente, el 8 de mayo, cuando asumo la presidencia de la República, con el favor del pueblo y de Dios, vamos a detener esta política de masificación de importaciones. Vamos a derogar todos esos decretos que están incentivando y estimulando la importación masiva de papa, de cebolla, de leche y, por supuesto, de granos básicos, entre otros productos. Vamos a detener esa política de importación exagerada que se está dando. Por supuesto, en mi gobierno no va a ir el Transpacífico ni la Alianza del Pacífico, porque muy diferente es que vos negocies producto agrícola con los Estados Unidos, que es una nación no tropical y que no compite con nosotros. O sea, Estados Unidos no va a competir con los productos agrícolas nuestros. A que vos le abras las puertas a economías de enorme escala y tropicales además, como Brasil, como Colombia, que te van a poner aquí los productos casi a un precio ruinoso para agricultores, sí, que son potencias en esos campos y que dan estímulos y que dan tecnología, y nosotros ni aquí ni le damos estímulo a nuestros agricultores ni les generamos hay que hacerlo, hay que hacerlo, ni les damos tecnología ni les estamos dando buena infraestructura para que saquen sus productos y que puedan comercializarlos, nada de eso, y nos quieren poner a competir con Brasil y con Colombia, potencias tropicales y agrícolas. Fernando, ¿da el mercado nacional? ¿La producción nacional da para abastecer el mercado nacional? Porque, digamos, con estas políticas que le estoy escuchando, podríamos entrar en un escenario en donde casi que dependeríamos del productor nacional. No es que estamos prohibiendo, vamos a ver, no me confundan. No quiero que se me malinterprete, perdón, correcto. No es que yo estoy diciendo que vamos a impedir todas las importaciones, ¿verdad? Pero lo que vamos a detener son estas políticas que sobreestimulan las importaciones. Por supuesto que nosotros podemos hablar de la seguridad alimentaria, pero no vamos a pretender que todo lo que nos comemos solo nosotros lo produzcamos, porque además somos un país muy pequeño, ¿verdad? Pero una cosa es un extremo, como sería impedir las importaciones, que en mi gobierno no voy a llegar a ese extremo, por supuesto, pero otra cosa es que prácticamente tenemos una política que ha desmantelado la actividad y que está desmantelando del todo la actividad productiva. Entonces, por supuesto que dentro de nuestros planes para apoyo del sector, además estamos con otras medidas, como es la inyección de tecnología, que tiene que ser una inyección dada por organismos o por el Estado. ¿Por qué? Porque los entes privados aquí no tienen la capacidad
para hacer investigación, desarrollar tecnología para simplemente un agente. Tiene que ser que esa investigación y esa es la implementación de inversión tecnológica sea lo más extendida posible para todos los productores. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Aparte de darles esa asistencia, hay que organizarlos. Actualmente nuestros productores agrícolas están total y absolutamente desorganizados, ¿verdad? Y no así sucede con los cafetaleros, que están organizados en ICAFE, Corbana con los bananeros, Laica con los cañeros, ¿verdad? Por el contrario, en el resto están prácticamente desorganizados. Y fíjese que aún los que han estado organizados como los arroceros, igual no pudieron soportar el embate de una política de un gobierno que quiso beneficiar a los importadores que habían financiado una campaña política. No pudieron. Contra el gobierno es muy difícil. Tiene que ser un gobierno amigo del agricultor. Don Fernando, entremos en el tema de seguridad, que es muy importante y que es relevante y que prácticamente todos los cantones están sufriendo lo mismo. De hecho, le voy a dar un dato. De la zona occidente, hasta el viernes pasado, solo habían 3 cantones que no registraban homicidios, que era Grecia, Naranjo y Zarcero. Pero ya el viernes mataron a una persona acá en Grecia, en un cafetal, allá en la parte alta, 2 nicaragüenses, ¿verdad? Uno mató al otro. Y es muy lamentable. ¿Qué propone don Fernando Zamora para el tema de seguridad, donde vemos homicidios, vemos que aquí ya las leyes nadie las cumple? La semana pasada un grupo de motociclistas aquí anduvieron por todo Grecia, rompiendo aceras. Hay falta de recurso humano Falta mucho. Estamos tierra de nadie. Costa Rica se hizo tierra de nadie. Y antes de escuchar la respuesta, don Fernando, yo quisiera que nos pudiera dar la respuesta, ojalá fundamentada en acciones a corto, a mediano y a largo plazo. Porque yo creo que el tema de seguridad va a ser un estandarte de todos los candidatos. Todos van a hablar de y está seguridad. perjudicando tanto que vengan empresas, porque ya hay empresas que quieren irse para El Salvador, ¿verdad? De zonas francas. Está perjudicando ya el turismo, ya el 3% por mes decayó, ¿verdad? El turismo, que es lo que le da también economía al país. Y otros países como El Salvador, México, nos están goleando en temas de seguridad. Así es. Bueno, yo debo reconocer que yo creo en la mano firme, en la mano fuerte. Sí, voy a reconocerlo y lo voy a decir. Eso no estilo Bukele. Yo no quisiera compararme con nadie. Yo creo que va a ser al estilo Costa Rica. Okay. De un dirigente. Pero definamos la mano firme de Fernando Zamora. La mano firme va a ser un presidente con mano firme en seguridad, lo que no significa que no crea, por supuesto, en la prevención, que no crea en la importancia de la educación. Pero en este momento hay una situación de emergencia. Y le voy a decir lo inmediato. Lo inmediato va en 2 ejes de acción. Uno, vamos a parar todo esto que se llama la alcahuetería del procedimiento penal. Porque hay una realidad. Y es que la gente lo que se está quejando, más que de la policía, es que la policía detiene al delincuente y el delincuente no dura nada en la cárcel. ¿Verdad? Y que muchas veces ni llega a la cárcel. Entonces, vamos con un conjunto de medidas a nivel legislativo en el procedimiento penal y en el Poder Judicial. Ahí vas a ocupar mano de la Asamblea Legislativa. Sí. En el procedimiento penal vamos con la reforma a la prisión preventiva. Homicidios seriales. ¿Usted sabe lo que es un homicidio serial? Sicariato. Los sicarios son homicidas seriales. La gente cree que homicida serial es Ted Bundy, esos grandes, el psicópata. El psicópata, sí, que mataba. No. Un muchachito que se monta en una moto y un día mató a uno. Otro día matar a otro. A los 15 días mató y cobró algo. Eso es un asesino serial. Para asesinatos seriales, que es un delito gravísimo. Para asesinatos seriales, para femicidas y para narcotraficantes de alta escala, de alto nivel, se eliminan las medidas alternativas. Se acabó la alcahuetería de medidas alternativas, donde usted se da cuenta que, como pasó el otro día, un narcotraficante fuertísimo, que lo agarraron con cualquier cantidad de dinero en efectivo, y al día siguiente estaba afuera, o simplemente estuvo una noche. Vamos con medidas en el sentido de que no hay medida alternativa que no sea la prisión preventiva. Okay. Vamos con prisión preventiva exclusivamente para ese tipo de delitos. 1. 2. No hay excarcelación preventiva tampoco cuando peligra la vida
de la víctima o del testigo, si la víctima obviamente se mantiene viva, o del testigo del caso. Ustedes saben que lo primero que hace un narcotraficante o un femicida es cuando lo sacan con la tal con la tal excarcelación, lo primero que hace es o ir a matar a la muchacha o ir a amenazar o a matar a los testigos, en el caso de los narcos. Cuando peligra la vida del testigo o de la víctima, no hay excarcelación. Don Fernando, ahí nos has dicho dos puntuales, que tienen que ver con medidas represivas en el sistema carcelario y que dependen de lo que pueda hacer del procedimiento penal. Sí, pero que tienen que ver con lo que puede hacer la Asamblea Legislativa. También otras medidas es que también de la Asamblea Legislativa, o sea, que es iniciativa del Por supuesto, gobierno. Pero va a depender de cuánto músculo tenga la Asamblea Legislativa. Vamos con la independencia del Ministerio Público, y vamos además con trabajo, con la reforma al artículo 55 para que haya trabajo en las cárceles. Que el preso, se reforma el artículo 55 para que el preso tenga que no solo mantenerse, o sea, pagar su manutención, sino además que colabore con por ejemplo, equipo hospitalario, uniformes hospitalarios, ropa de cama hospitalaria. Por supuesto se le da, por eso un derecho humano, en ese sentido, darle una paga, un salario por su trabajo, pero que trabaje. Se reforma el artículo 55. Eso, por ejemplo, algunas de las medidas legislativas, la reforma a los magistrados también, voy con eso. Y por otra parte, un conjunto de medidas, ahí es donde digo yo, mano firme, desde el Poder Ejecutivo. El candidato a diputado por Alajuela, mi primer lugar por Alajuela, Osvaldo Alpizar, a quien mando un saludo, por cierto, y a Rosiris Arce. Ahí lo tenemos. Y nuestra candidata a diputada, Rosiris Arce, que la tenemos detrás de cámaras también, que es nuestra candidata a diputada por Grecia, ella es griega, trabaja en Fedoma, y Osvaldo Alpizar fue director de la Fuerza Pública. Particularmente lo escogí con el propósito, aparte de que como diputado encabece todas estas iniciativas que he dicho, porque él es experto en seguridad. Su lema es: el que la hace la paga, y tiene en el programa de gobierno tiene todo un conjunto de medidas que implican la convocatoria de reservistas. Son medidas que él y su equipo de seguridad nos ha propuesto. Para aumentar la policía, aumentar la cantidad de policías. Aumentar la cantidad y dedicarlos a las labores administrativas que hoy le desenfocan a los policías. Concentramos la policía en lo que es combate a la criminalidad, que los reservistas van a atender clásicos, atender espectáculos masivos, notificaciones de pensiones, ese tipo de cosas. Pero el policía concentrado en retenes aleatorios, en retenes fijos, concentrados operativos. Don Fernando, ¿creen en estado de excepción? Por supuesto, yo fui el primero que lo planteé, con la diferencia que a diferencia de los otros candidatos que han repetido mal, yo planteé bien el estado de excepción. ¿Cómo sería? Pero ya existe. Sí, que existe, pero tiene limitaciones, ¿verdad? Porque lo que se le ha criticado a Bukele es que Bukele tiene 2 años y resto en estado de excepción. El estado de excepción costarricense es muy delimitado en el tiempo, geográficamente lo estamos delimitando, y solo para la movilización restringir la movilización de delincuentes y la reunión de delincuentes, de posibles delincuentes. Pero tenía que buscar de una labor de investigación y de inteligencia que llaman. Lo que están planteando los otros candidatos es estado de excepción, y le preguntan, ¿cómo estado de excepción? Sí, vamos a limitar las garantías individuales. Sí, pero es que ¿Por qué va usted a limitar, por ejemplo, porque yo tengo que limitar para ir al supermercado porque la seguridad está mal? No. ¿Por qué, por ejemplo, le vas a limitar la libertad de expresión a la gente? La libertad de culto, por ejemplo, eso es absurdo. Es simplemente para que en una zona, lo que llaman las zonas calientes. Digamos, pongamos un ejemplo, Alajuelita, que en ese momento está caliente. Digamos que ni siquiera una zona de Alajuelita, que donde empiecen a haber muchas muertes, muchas situaciones de actividad del narcotráfico, un barrio, digamos, específico. Entonces ahí se establece por un tiempo determinado para, digamos, incluso para la seguridad de los mismos habitantes y para lograr detener a esos delincuentes. Pero ese tipo de medidas que son lo que yo llamo mano firme. Vamos también entre otras medidas, a reactivar los convenios con los Estados Unidos, por ejemplo, de radares, de vigilancia satelital. Vamos también con las reformas a los comités de seguridad
ciudadana, para darle verdadero poder a esos comités sin que dejen de ser anónimos. No es que estamos poniendo a nuestros ciudadanos a combatir a la delincuencia, no, es que lo que ellos informen va a un centro de información policial y va a tener vinculancia, por ejemplo, lo que ellos planteen. ¿Tema de la cárcel? Vamos, eso lo planteé yo primero, pero que lo planteé bien. Yo lo que dije fue, debe ampliarse el centro penitenciario de la Reforma. El gobierno, ¿qué es lo que decía? Una megacárcel y vamos a investigar a dónde. Y yo empecé a decirles al gobierno, ustedes están cometiendo un error. No es poner una megacárcel en quién sabe qué lugar. Ustedes tienen un 60%. Nosotros hicimos esa investigación. Ustedes, por cierto, me la hizo el candidato a diputado Osvaldo Alpizar, del Partido Nueva Generación. Él hizo la investigación en el centro penitenciario y él fue el que determinó que había un 60% de terrenos ociosos en el centro penitenciario. Y fuimos nosotros los que insistimos y presionamos en la prensa que el gobierno estaba cometiendo un error y al final quiso el gobierno lo va a ampliar en la reforma. El proyecto marcha atrás y con la deshonestidad intelectual, cosas que le dan cólera a uno, de que ni siquiera tuvo la honestidad intelectual de decirle agradecemos al abogado Fernando Zamora, que fue el que planteó. Pero está de acuerdo porque el proyecto de la megacárcel se convirtió en una ampliación de la reforma. ¿Está de acuerdo en el planteamiento que está haciendo el gobierno con referente a la cárcel, a la megacárcel? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si nosotros fuimos lo que lo planteamos bien planteado? De hecho, las primeras medidas que con lo que ellos estaban planteando era una locura. O sea, yo no estaba de acuerdo con lo que ellos planteaban. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que nosotros, por presión política y mediática, los obligamos a hacer. Se le ha criticado, Fernando, a este gobierno, por ejemplo, que tiene casi 4 años de no invertir realmente en fuerza pública. Yo le voy a dar un ejemplo así, muy puntual, muy real. Rodolfo y mi persona, que somos periodistas de la región, usted va a Sarchí, va a Poás, camina a Cangrecia, anda en San Ramón y hace un mapeo, por ejemplo, de las unidades de fuerza pública existentes y de cada 10, 9 están dañadas o chocadas o en muy malas Vamos con condiciones. una solución para eso también. Delegaciones, hay algunas delegaciones Vaya la Grecia. que a mí me da lástima y el compañero que estuvo en fuerza pública lo sabrá de vivencia propia. Hay policías que están en delegaciones donde uno dice, Claro, ¿cómo tienen a gente trabajando acá? Vamos con 2 medidas al respecto, vean. La primera medida es que vamos con decreto de emergencia día 1. El día 1 yo asumo personalmente como presidente de la República, voy a asumir el Consejo Nacional de Seguridad. Ese lo firma con la banda presidencial. Con ya, la ¿no? banda presidencial puesta, me siento casi que en el Consejo Nacional y voy a asumir eso, y una de las medidas que voy a tomar es un decreto de emergencia precisamente para trasladar recursos de otras dependencias de la administración, recursos subutilizados, pagos en consultorías exageradas, casi 40.000 millones al año en consultorías y ese tipo de cosas para diagnosticar lo que ya está sobrediagnosticado, por cierto. Voy con eso, con el objetivo precisamente de redireccionar recursos de la administración hacia seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, hay muchísimo equipo de vehículos de otras dependencias que perfectamente se pueden adaptar y pueden ser direccionados hacia el combate a la criminalidad. Terrenos, inmobiliario, terrenos y recurso inmobiliario que perfectamente está subutilizado en otras dependencias y que se puede trasladar a seguridad. Vamos con una parte de esos recursos que que siempre año a año se subejecutan. ¿Usted sabe cuánto se subejecuta en este país, Rodolfo? El 1.5% del Producto Interno Bruto, más de 800.000 millones de colones. Bueno, yo le agradezco muchísimo que en su respuesta haya incluido esos números. Claro, una parte de esos recursos, ahí vamos a aumentarle el 1% del PIB, precisamente de esos recursos, destinarlos a seguridad y vamos a aumentar a un punto del PIB la seguridad, ¿verdad? Son medidas concretas y que tienen un sustento, porque eso le quería agradecer, claro. Porque cuando yo escucho candidatos hablar de que van a hacer, de que vamos a invertir, de que vamos a tener, de que vamos a comprar, exacto, no dicen yo cosas pregunto, concretas. Pero ¿de dónde me da? Sin cacao no hay chocolate. Exacto. ¿De dónde vas a coger la plata para hacer eso? Exacto. Y no puede ser con más impuestos, evidentemente. Exactamente, pero además hay otras salidas, ¿verdad?
o sea, el problema de los recursos del Estado no es algo que se soluciona como con una varita mágica, ¿verdad? De que ya vamos a sacar, primero no vamos a aumentar impuestos, no vamos a meter más impuestos, pero sí el Estado sí necesita recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más recursos, Rodolfo? Vamos a aumentar, hacer crecer la economía. ¿Y cómo la hacemos crecer? Que si quieren hablamos de ese tema, porque ya eso es un tema más amplio, es otro tema, cómo hacer crecer la economía. Pero yo le aseguro que vamos a hacer crecer la economía, vamos a aumentar eso que le llaman al pastel que se llama economía, y cuando crece la economía, ¿qué pasa con los recursos tributarios y los recursos del Estado? Tiene que crecer. ¿Verdad? Porque conforme va es creciendo... proporcional. Es proporcional. Conforme va creciendo la capacidad económica de una sociedad, esa sociedad tiene mayor posibilidades de tributar. Sí. Don Fernando, para cambiar de tema, para hablar para el tema de salud, porque también nos falta salud y educación. A la gente le preocupa mucho lo que está pasando con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que pasa en todos los hospitales colapsados. ¿Qué propone para mejorar la atención en los hospitales? Para que nos dé tiempo y para no romper el esquema del guión de lo que voy diciendo, voy a decirlo entonces muy rápido para entrar al tema de salud y educación. Vamos a aumentar la economía con un inventario masivo de infraestructura a través de alianzas público-privadas, con una revolución energética como es la geotermia, y vamos también con la reversión de la cultura de masificación de importaciones hacia una cultura productiva. Con esas tres estrategias, producción, energía e infraestructura a través de alianzas público-privadas, el Partido de Nueva Generación y mi equipo de gobierno vamos a levantar este país económicamente. Y salgo de ese tema para lo que a usted le interesa, salud, que es educación. Salud. Educación. La Caja Costarricense de Seguro Social colapsada. ¿Qué hacemos con los médicos? ¿Qué hacemos con el servicio de emergencias en los hospitales? A la abuela colapsado, hay señores que tienen que esperar 48 horas en una silla de una semana y no los atienden. Y la infraestructura también. Hay niños que están muriendo porque no tienen una cama en cuidados intensivos en el hospital de niños. ¿Qué hacemos? Salud. Vamos a entrar. ¿Cuál es el problema más serio de la salud? Las listas de espera, obviamente. Eso es, la lentitud en la atención. Eso es lo más neurálgico del problema, digamos, las listas de espera. Bueno, lo primero que en materia de salud vamos con una política contundente de pago del Estado a la deuda que el Estado tiene con la caja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la misma estrategia de seguridad. Una vez que al año se determine qué es lo que se subejecutó, de esa subejecución se va a destinar un pequeño porcentaje a seguridad y el resto para el pago de la deuda de la caja, que son 800.000 millones de colones anuales, lo que se recaudaría por lo subejecutado. O sea, que estamos hablando que si son más o menos 4 o 5 mil millones de más o menos como 4 o 5 mil millones de dólares, lo que se le debe a la caja, porque no hay mucho consenso en torno a cuánto es lo que le debe el Estado a la caja, pero hablemos de unos 4 o 5 mil millones de dólares. Estamos hablando de que si nosotros logramos meterle a la caja un pago anual de 800.000 millones de colones, podemos llegar a salir de esa deuda más o menos en un tiempo razonable. Han hablado de 20 años, ¿verdad? Sí, además, entonces eso va a ayudar muchísimo, porque la caja va a tener más recursos, eso va a ayudar muchísimo en mejorar las listas de espera. Pero además, vamos con una política de becas para los especialistas. El problema de las listas de espera en gran medida es un problema de especialistas. Vamos con un programa de becas. La caja está sobreauditada y tiene los recursos para las listas para las becas de los especialistas y tiene los recursos incluso para más EVAIS, que eso es otra línea o eje de trabajo. Hay un rezago. Usted sabe, según acuerdo de enero del 2022 de la caja, ¿usted sabe cuánto tenía de recursos la caja para EVAIS, hacerlos, construirlos y además darle sostenibilidad para más de 250 EVAIS? Lo que el EVAIS significa es un enorme desahogo en la atención primaria básica que le quita presión a las listas de espera. Y con las consultas vespertinas lo hemos visto, por ejemplo. Claro. Tercera estrategia, repatriación de especialistas costarricenses que están en hospitales clase A
y universidades clase A del mundo. Un convenio con el Colegio de Médicos, nos va a permitir que esos especialistas vuelvan al país una vez que terminen sus especialidades. Repito, en hospitales de primer nivel, que hay muchísimos, y que no quieren volver porque no encuentran estímulos ni de la caja y hasta ni del... Y no hay un nicho interesante para volver. No, y además se les presenta mucho obstáculo, mucha tramitología para volver a poder incorporarse. Claro. ¿Verdad? Entonces, vamos con un programa para estimular esa repatriación. Eso es otra línea de acción. Dije lo de el tema de los EBAI, vamos con la universalización del EDUS también. Eso va a ayudarnos a sacar mucho lista de espera. ¿Por qué? Porque eso quita, aunque usted no lo crea, quita mucho tiempo, la gente se va y se hace. Hay muchos exámenes que la gente se está haciendo fuera de la caja en la medicina privada, en pequeñas clínicas, en pequeños por rapidez, claro. Consultorios médicos, lo hacen rápidamente, y cuando llega y se determina que en efecto tiene un problema serio, por ejemplo, que amerita una intervención, le dicen, le hacen los exámenes otra vez. Le dice, tiene que volverse a hacer. ¿Y cuándo Correcto. se lo puede hacer? Dentro de 4 meses. Sí. Si ya te lo hiciste. Y el doctor de la caja te dice, no, es que estos exámenes no me sirven. No me sirven. Cumplo de la caja. Incorpórelo al EDUS y valídelo. Y usted gana tiempo. Entonces la gente simplemente va a la intervención y entonces quita un montón a la intervención, qué sé yo, quirúrgica, o la intervención ya más importante, y todos los exámenes previos se los está ahorrando la caja, y es tiempo, más que dinero, es tiempo que se ahorra y que sirve para garantizar. Don Fernando, le voy a dar un ejemplo de esa universalización que dice don Fernando. Por ejemplo, una persona que va a ortopedia necesita hacerse placa y necesita hacerse también ultrasonido y tal vez incluso resonancia magnética. Son 3 procedimientos que en promedio en la caja una persona puede durar de 1 año, año y medio haciéndose los 3. Usted va a una clínica privada y en el mismo día se puede hacer los 3. Sí. Y usted puede llegar con esos exámenes a donde el ortopedista de la caja. Es la experiencia que yo tuve. Yo soy sobreviviente de cáncer de próstata. ¿Y qué pasó? Esos procedimientos los tuve que hacer de los exámenes de resonancia, y los tuve que hacer, biopsias y todo eso, los tuve que hacer afuera, porque si yo me dejaba esperar a que en la caja hicieran todo, ¿verdad? Al final, cuando usted no puede incorporar esos exámenes al expediente, eso es un problema, claro, porque te atrasa todavía más y volverlos a hacer. Entonces, eso lo vamos a cambiar. Muy bien. Perdón. Don Fernando, finalmente, adelante. Y finalmente vamos con una política de alianzas público-privadas para sacar, porque vamos a ser honestos, con todo eso que dije, que muchas cosas son de mediano plazo, sería mentir decir que con eso yo voy a sacar la presa de listas de espera de 80,000. ¿Sabe cuántas son? 80,000 intervenciones anuales de presa. Que con solo en un momento que la saqué hace un año, ya quitas la presa y ya estás al día. Pero hay que hacerlo un año. Entonces voy con un plan piloto, con alianza público-privada, por un año. No es tercerizar, no es privatizar. Dios guarde, yo soy defensor número 1 de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que estoy contrario a todo intento, soy enemigo de todo intento de la privatización. Mi padre le entregó 50 años de su vida como cirujano a la Caja del Seguro Social. Le ofrecieron irse afuera porque era un cirujano muy, muy, muy capacitado, y él dijo no, porque me debo a mi pueblo. Así que yo soy un defensor número 1 de la Caja, y sé que nos debemos, la Caja se debe a esa mujer, esa madre soltera que muchas veces está desesperada por una situación de salud de su hijo o de ella misma. Así que eso no, pero sí hay que aplicar al menos por un año un plan temporal, llamémosle piloto, un plan temporal de un año con alianza público-privada. ¿Verdad? Mire, yo estoy dispuesto como presidente de la República a todo. Si tenemos que, con recursos de la Caja, que los hay, adquirir un hospital grande, privado, para terminar de ayudar a bajar la presa, lo hacemos. Estamos dispuestos a cualquier medida que sea de alianza
de alianza público-privada. Y con los sindicatos de la caja, que son un montón, todas las áreas tienen un montón de sindicatos y ellos tienen como muy amarrada la caja costarricense de Seguro Social, como que no dejan que eso no va a ser problema, lo tengo por seguro que si yo anuncio más bien la adquisición de algunos para la caja, de algún hospital privado que nos va a ayudar a sacar presa y adquirir ese hospital. Sí, como que alguien se ponga a eso. Pero es que los sindicatos amarran la caja. Los funcionarios del seguro son los primeros alegres de que uno haga algo así. Bueno, la caja ya hizo algo similar. Ejemplo. La caja Vamos a ver, ya hizo algo similar, que no fue con un hospital privado, pero en pandemia demostró la reconversión del Senare, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es un ejemplo. No estoy diciendo que necesariamente lo voy a hacer. Lo que estoy diciendo es que estoy determinado a sacar esa presa de listas de espera. Bien. Y si tengo que llegar a ese extremo, que es algo que no es tan costoso para la caja, lo haremos. Entonces, hay un conjunto de posibilidades en las que sí podemos sacar la lista de espera a más o menos corto plazo. Educación, don Fernando. Tenemos una gran cantidad de centros educativos cerrados por problemas de infraestructura. Hoy justamente nosotros acá en el noticiero sacamos una nota sobre un centro educativo acá, una comunidad cercana, que tiene un problema porque el muro de contención detrás de la escuela está a punto de caerse. Entonces, la directora dijo, no, aquí no pueden venir más los estudiantes porque eso nos cae encima. Y así hay una enorme cantidad, y a mí lo que me preocupa es que hace 4 años en la campaña electoral todo el mundo hablaba de que se iba a invertir en esto de la educación, y todavía hoy escucha uno algunos discursos relacionados con la inversión en telecomunicaciones, en acceso a internet, pero andando en el carro en comunidades muy cercanas, uno sigue viendo centros educativos que están totalmente deteriorados, condiciones educativas que uno dice que parecen del siglo, no sé, 18, 19, y no hay realmente un ataque hacia eso. ¿Qué haría su gobierno para mejorar la educación de este país? Bueno, es atacar el problema a través de varios ejes de acción. 1, Costa Rica no tiene ruta de la educación. Un día me decía, ¿usted qué opina de la ruta de la educación? Y sale y le contesté, como que me pregunta que me pregunte usted ¿qué opino de un billete de 3,000 colones? No existe. No puedo opinar nada de algo que no existe. ¿Qué voy a opinar de la ruta de educación? Nada, no existe ruta de educación. Entonces vamos con una ruta de educación. ¿Pero qué entendemos nosotros por una ruta de educación? Básicamente una ruta que vuelva a centrar la educación de nuestros niños y jóvenes en los valores y en los principios. Hemos perdido, el PAC sobre todo, Liberación en los últimos años, a partir del 2006, en el segundo gobierno de Oscar Arias, empezó esa debacle de la educación, una educación facilista, una educación además muy materialista, o sea, con una filosofía materialista en donde se le prácticamente de educadores, diseñada por, digamos, jerarcas de la educación no creyentes, y entonces lo que pasaba es que dejó de ser una educación fue una educación más bien que dejó de contestarse las grandes preguntas de la vida. La pregunta de la identidad, la pregunta del propósito, o sea, ¿para qué estamos en esta vida? O sea, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Verdad? ¿Quiénes somos? La pregunta de identidad, que es vital para la formación de los niños. Se perdió todo eso. Y hasta para la salud mental. ¿Por qué es que en los últimos años por qué cree que ha crecido los problemas de salud mental de nuestros niños? Porque le hemos virado hacia una educación o hasta una filosofía educativa totalmente materialista que dejó de preguntarse, repito, y de contestarle a los niños y a los jóvenes esas grandes preguntas que son las preguntas esenciales que le dan fortaleza moral y espiritual a un niño. Entonces, esa es la ruta principal, el eje de la educación. Vamos además con un cambio en el Consejo Superior de Educación para no meter tanta gente académica simplemente y meter otros elementos de la sociedad, otros agentes de la sociedad que no son solo de academia. Vamos con una reforma a la malla curricular para que las materias que nuestros jóvenes estudian sean materias más adaptadas no solo a las necesidades prácticas del trabajo, sino de la vida. Claro. Y creo que necesidades prácticas del trabajo, por ejemplo, la plataforma virtual de idiomas que la vamos a fortalecer con el INA y con el MEP, o las necesidades prácticas de la vida, economía financiera, inteligencia financiera. Le voy a dar algo tan simple como que en el sistema educativo de nuestro país no está incorporado
el manual del conductor. Ajá. Yo no entiendo por qué a los estudiantes Que se les da el manual del conductor desde que están en la O escuela. la currícula de los colegios técnicos, Vamos ¿verdad? con una malla curricular Ajá. reformada para que sea más práctica, sobre todo, digamos, en regiones como Guanacaste, en donde es vital para los guanacastecos, los niños y jóvenes guanacastecas, manejar un inglés perfecto. Claro. ¿Por qué? Porque es una ciudad turística, es una provincia turística. Don Fernando, el tema de Occidente, con Punta las zonas Arenas. blancas. Perdón, Jacó, Parrita, todas esas zonas, Quepos, que son plenamente turísticas. Y en la malla curricular no hay énfasis de idiomas, no hay una plataforma virtual de idiomas clara para, que es como ahora se aprende el inglés, sobre todo con plataformas virtuales en el mundo. Y la educación pública no tiene esas plataformas virtuales. Entonces vamos con la reforma de la malla curricular, vamos con la reforma de la ley 9.999 para que los educadores tengan nuevamente autoridad y tengan prestigio y tengan honor. Vamos a devolverles el mérito a la actividad docente. Hoy los docentes están relegados a actividades administrativas, además están amenazados porque esa ley 9.999 es una ley que los hostiga. Vamos con esa reforma y vamos a darles el lugar que se merece al docente. Además con una política también de revisión de tanto interinazgo que hay. Eso no es posible ni no debe seguir sucediendo. Cuarto, vamos con el fortalecimiento del método de evaluación y del departamento de evaluación. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo y que es serio desde el punto de vista de los resultados de las pruebas PISA es el facilismo en el que se ha caído en la educación. Vamos entonces con una línea de evaluación más rigurosa, que no significa punitiva, o sea, que no significa de castigo. No entendemos la evaluación como un castigo, lo entendemos como un método serio y disciplinado para realmente evaluar si los jóvenes están mejorando o están teniendo verdaderos conocimientos. Entonces, vamos con eso. Y finalmente, el otro eje que es fundamental es la infraestructura educativa que ustedes vos hiciste mención, o no sé si vos, Rolfo, sobre la infraestructura educativa. Usted me dijo, ¿cómo va a solucionar el problema de la infraestructura educativa? Alianzas, una de las formas es alianzas público-privadas. Y si tengo que meter un decreto de emergencia para hacer lo mismo que voy a hacer en seguridad, que es redirigir recursos ociosos del Estado en otras áreas para dirigirlas a la solución de la infraestructura, lo vamos a hacer, pero no es posible que sigamos teniendo ese problema tan serio. ¿Cuál considera que es el número mágico del presupuesto de educación? Porque, por ejemplo, el último gobierno está por debajo del 5%, y se han agarrado de la regla fiscal para ir bajando todavía más. El ideal es el 8%. Lo que siempre se haya mantenido hasta... Exactamente. Siempre ha sido 7, eso es el ideal. 6,5. Un pueblo educado es un pueblo que progresa. Entonces, con las alianzas público-privadas podemos levantar la infraestructura educativa. ¿A qué me refiero con alianzas público-privadas? Bueno, me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de que las empresas que están cercanas, aquí hay muchas empresas grandes en Grecia, para dar un ejemplo, que tengan algún tipo de incentivo o de bono fiscal y que ellos mismos directamente inyecten recursos a la reparación de las órdenes sanitarias que tienen las escuelas y que eso se les deduzca del pago, por ejemplo, de sus impuestos. Entonces, hay una serie de posibilidades, que es a lo que me refiero, con alianzas público-privadas y también con convenios internacionales que nos pueden ayudar especialmente al tema de la infraestructura educativa. Don Fernando, rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo. Se nos fue. ¿Confía Fernando Zamora en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el Poder Judicial y el Ministerio Público? Sí, por supuesto. Y confío, incluso el mismo presidente de la República confió, no salió, cuando quedó electo, no dudó del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay cosas que son poses políticas para manipular. Por supuesto que confiamos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y don Fernando Zamora, ¿qué tipo de presidente sería y qué opina de...? A ver, yo siento que hemos tenido en los últimos años, indistintamente de si se está a favor o en contra del gobierno, dejando de lado eso, pero hemos tenido una sensación de un ambiente político muy tenso, de mucha violencia en redes sociales. Rodolfo y yo, que somos personas ahora aquí estamos viendo un poco de violencia en redes sociales todo el tiempo. Si usted pone que apoya a un candidato, inmediatamente es una agresividad, una violencia exacerbada
de Sí, muchas personas. Esta violencia se del siente oficialismo. en la calle. Es una violencia del oficialismo, sí, es una violencia psicológica incluso, ¿verdad? Y que tiene la intención de generar condiciones para un gobierno aún más autoritario. Bueno, ¿qué ofrece Fernando Zamora? Lo que ofrece como presidente es lo que básicamente ofrece como líder. Usted no puede ofrecer nada como presidente si antes no lo ofrece como líder. Y lo que yo le puedo ofrecer al pueblo de Costa Rica no solo es una persona de integridad y de ética, es sobre todo un líder sin dueños y sin amos. Ni soy los de antes, ni soy los de ahora. Ni he roto con todo lo que es los partidos decadentes del pasado, pero también tengo una posición contraria a lo que está sucediendo hoy, ni los de antes ni los de ahora. Es un liderazgo contra viento y marea, es un liderazgo que se ha sostenido firme, el de Fernando Zamora, contra vientos contrarios, porque soy un líder con carácter propio y con liderazgo independiente, con criterio y con un carácter independiente, que es lo que necesita Costa Rica. Costa Rica no necesita ni la marioneta de un presidente, ni necesita el hijo del socio de un expresidente, ni necesita al familiar de un presidente, nada de eso. Costa Rica necesita un líder que tenga valor propio. Muy bien, don Fernando, agradecerle de verdad que nos haya hecho el espacio en agenda para venir a visitar Grecia, para venir a visitar la zona de Occidente. Quedarán muchos espacios todavía. Creo que su persona es de los que ha levantado la mano para decir presente en cuanto debate se le invita. Eso me parece muy importante. Creo que los candidatos presidenciales tienen que debatir. Y bueno, espero que pueda estar aquí doña Rosiris Arce, que es nuestra candidata a diputada. Así va a ser. Sí, le vamos a tomar eso, la palabra, porque la idea es que tengamos acá al primer lugar por Alajuela y también a Rosiris, que es candidata a la diputación y que es vecina del cantón de Grecia. Habrá mucho para preguntarle puntualmente una gran líder y funcionaria de esa gran institución que es FEDOMA. Muy bien. Mañana, 6 de la tarde, estará don Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República, sí, para que también nos acompañen a través de... Esta semana vamos de doble jornada. Doble jornada. Programa pues, 2 días. De nuevo, don Fernando, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Y pues bueno, estaremos pendientes de cómo va avanzando el resto de la campaña política. Nos vamos, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron por redes sociales y a quienes también lo hicieron a través de la señal de Supercable TV. Que Dios les bendiga. Muy bien.